Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con la construcción del metro de Bogotá y los hallazgos de corrupción, indicios denunciados por la Contraloría General de la República. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos. El metro de Bogotá todavía no se ha empezado a construir y ya hay indicios de detrimento patrimonial. La Contraloría General de la Nación ha hecho pública unas denuncias, 45 indicios de corrupción, de mal manejo en la adjudicación de la obra de infraestructura más importante de la nación en los últimos años, que como siempre, como cosa rara en Colombia, va con algo de corrupción al lado. Tenemos que recordar que la señora Claudia López, actual alcalde de Bogotá, había dicho en su campaña, la alcaldesa decía o dijo que iba a crear una comisión verificadora del metro para ver cómo se estaba adelantando esa obra, la construcción del metro para Bogotá. Y efectivamente la creó y fue alcaldesa, y seguramente esa comisión se reunió con ella porque sería la única forma para ella ratificar en el cargo al responsable de los indicios de corrupción, el señor Andrés Escobar, que durante 4 años, recibiendo un escandaloso sueldo por administrar con dineros públicos, recibiendo dineros públicos como pago por una obra que jamás ha existido, gerente de un metro inexistente. Y la señora Claudia López lo ratifica al responsable de la corrupción denunciada por la Contraloría General de la Nación. Es algo así como nombrar al ratón para que cuide el queso. En la campaña presidencial, durante un debate de los que se hicieron, donde estaba Germán Vargas Lleras, estaba Sergio Fajardo, estaba Humberto de la Calle, Iván Duque, actual presidente del país, y Gustavo Petro, se tocó el tema del metro. Yo recuerdo, si mal no estoy, que el señor Iván Duque prometió la construcción del metro si era presidente. A lo que Gustavo Petro le preguntó, ¿usted sabe cuánto vale el metro de Bogotá? Y el señor Iván Duque dijo que no tenía claro eso. Y enseguida Gustavo Petro le replicó, usted no tiene claro eso porque no hay un estudio serio. Si hubiese un estudio ya se supiera cuánto costara el metro de Bogotá, le dijo Gustavo Petro. Mientras que el metro subterráneo ya tenía los estudios y costos. Y hay que aclarar, ese metro no se construyó como venía porque el señor Santos, actual presidente en la época, él se burló, no de Gustavo Petro, se burló de los bogotanos prometiendo un cheque chimbo, mostró, se tomó la foto y nunca giró ese cheque, que era lo único que faltaba para iniciar la construcción del metro subterráneo en Bogotá. ¿Y por qué no giró el cheque? ¿Por qué la nación no lo giró? Porque no quería que Gustavo Petro pasara a la historia como el autor o constructor de la obra más anhelada por los bogotanos. Fue un acto de egoísmo, y todavía hay quienes dicen que Gustavo Petro es aliado político de Santos. No, Gustavo Petro es aliado político del pueblo. El señor Santos es aliado político de la oligarquía, de la burguesía. Él también fue el que dijo Uribe. Que Gustavo Petro lo haya respaldado fue por una razón lógica. O se escogía a él para que siguiera llevando adelante los acuerdos de La Habana, o se escogía a Oscar Iván Zuluaga, que los iba a hacer trizas como lo está haciendo el actual gobierno del país. Esto que estamos viendo hoy era lo que iba a suceder 4 años atrás, o quizás peor. Fue por la única razón por la que Gustavo Petro invitó a votar por Santos. Y muchos colombianos, yo también voté por Santos con asco, pero voté en la segunda vuelta. Candidato Gustavo. Están completamente equivocados, porque si yo hiciera la pregunta, ¿cuánto cuesta el metro elevado de Bogotá?, no habría respuesta. Y no hay respuesta por una razón simple. Esa cifra solo la puede entregar
un estudio de ingeniería avanzada fase 3, que no existe. Entonces, hablar de licitaciones, la pregunta de Yesid es una falsa pregunta, en el sentido de que no va a haber una adjudicación sin que usted no sepa cuánto va a costar, y eso no lo va a saber sino si hay un estudio de ingeniería fase 3, que no existe, ni siquiera ha comenzado. Y en esa medida, lo que sí está con un estudio fase 3 de ingeniería básica avanzada es el metro subterráneo. Lo que sigue a ese estudio es la licitación de construcción, que era donde el presidente Santos y el doctor Germán Vargas Lleras dejaron el metro subterráneo, lo dejaron suspendido. Pues yo lo voy a continuar. El proceso de licitación de construcción puede iniciar ya, y iniciará el 7 de agosto con la presidencia de Gustavo Petro, bajo el diseño del metro subterráneo y con recursos de la Nación. En fin, la Contraloría General de la Nación evidenció muchas fallas en esa obra que fue adjudicada a una empresa que también está cuestionada internacionalmente, la empresa china que construiría el metro de Bogotá. Es triste que muchos bogotanos se les advirtió, eligieron al señor Enrique Peñalosa, se dejaron manipular. Enrique Peñalosa fue el que hizo el transporte público convertido hoy en Transmilenio, fue el que dañó la movilidad. Eligieron después al que hizo a Transmilenio una de los sistemas de transporte más antiguos o más inertes, más atrasados del mundo, para que hiciera el metro de Bogotá. El metro que nos está entregando hoy Enrique Peñalosa a los que vivimos en Bogotá y a los colombianos, porque es una obra que está financiada con recursos de la nación, no solamente con recursos de Bogotá, por eso toda la nación debe quejarse. Es una obra que no llena los requisitos, es una obra que únicamente va a servir prácticamente como un sistema alimentador del sistema Transmilenio en Bogotá. Lo que hizo el señor Enrique Peñalosa fue garantizar, proteger Transmilenio para que no se le acabe el negocio de los buses. Si uno mira el render, uno se da cuenta que Transmilenio, al contrario, va a seguir llenándose más la ciudad de buses Transmilenio, que van a ser los alimentadores del metro elevado de Bogotá. Eso es lo que va a ser, un sistema inerte, un sistema atrasado que ya no tiene cabida en el mundo. Entonces, eso es lo que está haciendo, lo que se entregó. Sin estudios, no tiene los estudios, hay un detrimento, es una obra que no se sabe cuánto es realmente lo que va a costar. ¿Eso qué implica? Que van a haber un otro sí, u otro sí, adiciones y adiciones para poderlo terminar. Si nosotros analizamos, va a ser otra obra igual al túnel de la línea, otra obra igual a Reficar, otra obra igual a Odebrecht, obras donde se cuestiona al gobierno, únicamente lo hacen los sectores alternativos y muchos salen a decir, lo que pasa es que la izquierda no deja gobernar, lo que pasa es que la izquierda entorpece el desarrollo de la nación. No, si es verdad que la izquierda existe, pues esa izquierda lo que no deja es robar. Esos son los problemas que existen aquí. Entonces ya están diciendo que la izquierda está entorpeciendo, que no quiere que se haga el metro de Bogotá. No, señor, es que quienes impidieron que se hiciera el metro de Bogotá fueron los que eligieron a Peñalosa, atrasaron 4 años más del desarrollo del metro, porque el metro quedó iniciado con estudios avanzados, los estudios reales. Si se hubiese dado continuidad a un gobierno como el que venía saliendo, que hubiese garantizado la continuidad del metro, ya se estarían viendo las primeras fases del metro subterráneo. Entonces quienes lo atrasaron no fueron los que denunciaron la corrupción de Peñalosa, quienes lo atrasaron fueron los que eligieron a Peñalosa y eligieron después al señor Iván Duque. Lo único que tienen en mente es robarse los recursos públicos, y lo único cierto que ha tenido el metro de Bogotá es el sueldo de un gerente que estaba ahí rascándose la panza por hacer nada, gerente de una empresa que no existe, y la señora Claudia López, que no escuchó prácticamente las recomendaciones de nadie, lo ratificó en el cargo. Ese era el compromiso que ella tenía contra la corrupción. Es increíble que pueda más el ego, el odio hacia Gustavo Petro, que esté por encima todo eso, ese odio a Gustavo Petro, que los intereses de la ciudad.
Porque Gustavo Petro ha venido denunciando eso. Porque Gustavo Petro es el que se ha puesto las botas en favor del pueblo, denunciando como denunció el tema de Reficar y otros congresistas también, como denunció el tema de Odebrecht, como lo hicieron otros congresistas. Ha estado denunciando el tema del metro de Bogotá porque él conoce de eso, fue alcalde, fue el que dejó los estudios hechos. Estas fueron algunas de las evidencias de la Contraloría General de la Nación. Primero, debido a que no se guarda relación directa entre lo establecido en el POT respecto a la primera línea del metro de Bogotá y la licitación que dio origen a la escogencia del contratista, puede generarse sobrecostos. Segundo, el proceso de adquisición predial no garantiza que los predios adquiridos están ubicados sobre el trazado definido en el POT vigente, generando diferencias que podrían convertirse en pagos innecesarios. Tercero, no se cuenta con una evaluación completa del costo total del proyecto que incluya los estudios y gastos realizados anterior a la determinación de hacer el metro elevado. Así lo determinó la Contraloría, uno de los tantos indicios. ¿Van a permitir los bogotanos que se haga ese metro? Es que no es la izquierda, no es los movimientos alternativos que están impidiendo el desarrollo de la ciudad. Son ustedes mismos los que entran a defender la corrupción en el país. Si ustedes me lo permiten, yo voy a leer un artículo de la revista Forbes que ella dice: Metro de Bogotá ya tendría detrimento patrimonial. La Contraloría General reveló el primer informe de auditoría al proyecto del Metro de Bogotá, que apenas comienza su construcción. De acuerdo con el informe de auditoría que la Contraloría General le aplicó al proyecto del Metro de Bogotá, el proceso ya tendría su primer detrimento patrimonial. Sin iniciar la construcción del medio de transporte bogotano, la Contraloría advirtió problemas con la contratación de un estudio de impacto ambiental. Según la entidad de control, el proyecto del metro ya contaba con el contrato 02 de 2017 con el requisito de elaboración de un estudio de impacto ambiental por la obra. Sin embargo, en la adición al contrato 1880 de 2014, también se contrató un estudio de impacto ambiental y social que debía cumplir con los estándares de la banca multilateral. El doble contrato sería el que cause el detrimento patrimonial a la capital. Otra advertencia sobre los recursos del metro está en la financiación de las obras menores, que según el contrato saldrán de los rendimientos financieros de los aportes distritales y nacionales. Sin embargo, la norma para que este tipo de contratación, expedida en 1996, advierte que dichos rendimientos financieros deben tener como destino la Dirección del Tesoro Nacional, que hace parte del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, la Contraloría advirtió que se debilitó el poder de control de la empresa Metro de Bogotá sobre los entregables de las consultorías contratadas por el mismo proyecto. Eso es lo que dijo la revista Forbes en uno de sus artículos. Hay detrimento patrimonial. Entonces, no es responsabilizar aquí y que la izquierda que no deja avanzar, que es que Gustavo Petro tiene envidia. No, la señora Claudia López. Es la institucionalidad la que está diciendo que hay vicios de contratación. Entonces la señora Claudia López debe bajarle un poquito a su ego de que ella es la alcaldesa y que ella es la que manda y cuidar el patrimonio de los bogotanos, que fue su principal compromiso al lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Así que no vengan con el cuento que es que no dejan avanzar, que es que tienen envidia. No, es que ese metro no tiene estudios, a no ser que usted sea de esas personas que no le duela que se roben los recursos públicos, seguir enriqueciendo los bolsillos de las ratas de este país. Es que yo sí creo personalmente que la señora Claudia López, al ratificar en su cargo al señor Andrés Escobar, que es el responsable de todo este detrimento patrimonial, lo está mandando como un ratón a cuidar una libra de queso, a cuidar toda su maldad económica que ha hecho contra el Distrito Capital. Es eso lo que nos gusta como colombianos, no es que estamos cansados de la corrupción. Porque es que el que lo denuncia es Gustavo Petro y gente afín a sus criterios políticos. Tenemos que madurar en eso, tenemos que acabar con la corrupción, que es el principal cáncer del país. Claro que Uribe también es otro cáncer, pero bueno, dejemos ese cáncer por un lado. Es que mi camarógrafa se echó a reír cuando
Yo dije que era el principal cáncer, ella me recordó que Uribe era el principal. Bueno, están por ahí empatados. Así que no es que haya envidia y que quieran atrasar, es que se hace bien o no se hace nada. Así fue lo del transporte Transmilenio, una obra sin estudio, lo que hizo, no fue proyectada al tiempo que ya llevamos, eso no fue proyectado, y ahí está que cada día la movilidad en Bogotá es improvisada. Ese señor Enrique Peñalosa, y que un urbanista de nada, es una rata también, que se roba los recursos públicos, es un hombre especializado en vender buses, en vender cemento, y eso es lo que le gusta, y son las obras que se ven, pero las obras sociales no se notan, como si los recursos públicos fuesen únicamente para construir, para pegar ladrillo, y las obras sociales, ¿dónde está el tema de educación, de salud? Todo eso, sacar a los jóvenes de la delincuencia, sacar a los jóvenes de la drogadicción, eso es trabajo social que no se vio en esta administración saliente. Ahora, ¿por qué la Contraloría hace la bulla cuando ya el señor salió de la administración? ¿Por qué hace la bulla cuando ya se fue y dejó contratado? Es una Contraloría también alcahueta. Se le debe frenar, el señor presidente de la República debe frenar a través del Ministerio de Hacienda debe frenar los recursos destinados para el metro para que no se construya. Si hay que esperar más, otro poco, pues se esperará, pero esto no puede ser seguir enriqueciendo para que después, en 15, 20 años, se estén quejando mucho así como nos estamos quejando hoy de Transmilenio, que cuando se hizo la advertencia que el señor Peñalosa iba a dañar la movilidad, que estaba improvisando con el transporte público de Bogotá, muchos brincaron, que es que no dejan, ahí está el resultado. El Transmilenio es un sistema de transporte público ya pasado de moda, es una porquería, y así queremos el metro. El metro, cuando debería ser que Transmilenio sirviera como una fuente alimentadora para el metro, es el metro quien va a seguir alimentando Transmilenio. Se van a necesitar más troncales, se van a morir muchas calles comerciales de la ciudad de Bogotá. Era lo que quería decirles en el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, compartir, darle me gusta, suscríbase y active la campanita para que les llegue la alerta cada vez que subamos un video. Opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Y no olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.